Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 21. ¿Fue la Iglesia Católica la que compiló la Biblia? ...11 de diciembre de 1990. Querido Greg, déjame decirte una vez más lo orgulloso que estoy por tu actuación en la carrera en que participaste. Espero que no tengas ningún daño permanente y que tu familia por fin se sacó esta locura tuya de su sistema. Siento que no vayan a poder venir. Estábamos confiados que sí podrían. Deseamos mucho verlos, pero entendemos. Cuando nos ganemos la lotería, Jean y yo vamos a volar todos los años para visitarles. Sobre la teología, Greg, casi detesto reconocer esto, pero estás empezando a tener razón. He venido pensando que muchas de las objeciones sobre el cristianismo son el resultado de buscar en dos fuentes erróneas: la Iglesia Católica y esos predicadores de la televisión a los que ocasionalmente veo solo para reírme un poco. Tu explicación sobre la Biblia disipó una buena cantidad de nebulosas que tenía en mi cabeza sobre el libro. Todavía no me queda muy clara la figura de Dios en el Antiguo Testamento, pero estoy más dispuesto a suspender todo juicio sobre eso por la perspectiva que me has dado. Pero me ha surgido otra pregunta mientras leía y releía tu carta. Me han enseñado en mis días de católico que los protestantes estaban equivocados en basar toda su fe en la Biblia, pues fue la Iglesia Católica la que la compiló. ¿No fue la Iglesia Católica la que decidió qué libros incluir y cuáles no? ¿Fue alrededor del siglo V que hicieron este trabajo? El sacerdote que nos enseñó esto quería convencernos de que los protestantes deben a los católicos el que tengan una Biblia. Me pregunto cómo podría ser esto si la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué se tomó tanto tiempo en decidir y cómo podría Dios dejar una decisión tan importante en manos de bribones tan egocéntricos? He oído algo por ahí que fue cierto concilio de obispos el que votó sobre cuáles libros eran y cuáles no eran inspirados. No me parece una forma muy digna de establecer la palabra de Dios. ¿Cómo saber si ellos estaban en lo correcto? ¿No se habrán pasado algunos libros malos? ¿No habrán dejado fuera algún libro inspirado? ¿Y no siguen católicos y protestantes peleando por esto? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? Si ambas dicen ser la palabra de Dios, no entiendo esto. Por eso, aunque tu presentación sobre Cristo y la Biblia haya sido muy convincente, todavía tengo un montón de obstáculos que vencer antes que pueda saltar dentro de tu nave de fe. Con todo mi amor, papá. ...28 de diciembre de 1990. Querido papá, espero que usted y Jean hayan tenido una linda Navidad. De nuevo, siento que no pudimos ir a verles. El próximo año de seguro que iremos. Hemos empezado a ahorrar para el viaje y le aseguro que nada nos detendrá. No solo queremos verles a usted y a Jean, sino que nuestros niños nos tienen locos con sus deseos de ir a Disney World. No puedo expresarle qué feliz me siento al ver que está empezando a ver la plausibilidad del cristianismo. Se lo he venido diciendo, papá. Usted es un blanco perfecto. Dios no lo va a dejar ir. Entre el Espíritu Santo y yo no le veo a usted ninguna posibilidad de escapar.
Vamos ahora a su pregunta. Me temo que de nuevo está mal informado o no entendió bien la información que le dieron sobre el proceso de la formación del canon. Es verdad que no hubo ninguna lista de libros en el canon sino hasta el siglo V. Y es verdad que hubo unos cuantos libros sobre los que cierta gente influyente discutió, y lo siguen haciendo. Pero la vasta mayoría del canon del Nuevo Testamento se fijó en el siglo II. Esto se puede comprobar por la forma en que los padres de la Iglesia primitiva citan el Nuevo Testamento como autoritativo. Más del 90% del Nuevo Testamento puede reconstruirse de citas de los padres primitivos hasta el siglo III. La única razón de que alguien se hubiese preocupado por un canon oficial fue que un hereje llamado Marción surgió en el siglo II y formó su propio canon herético. Este Marción odiaba a los judíos y odiaba el Antiguo Testamento, de modo que empezó su propia rama de cristianismo excluyendo completamente el Antiguo Testamento. Decía que un Dios malo lo había escrito, y usando solo fragmentos del Nuevo Testamento, cortó y unió porciones de cada libro para armar su aberrante teología. Cuando su movimiento empezó a adquirir popularidad, la Iglesia tuvo que dar a sus fieles una enseñanza oficial sobre lo que era y lo que no era el Nuevo Testamento. No es que haya tenido que defenderse al Nuevo Testamento, sino que fue necesario hacer frente a esta enseñanza falsa. Se hicieron pronunciamientos oficiales. La primera lista oficial de libros que tenemos es el Canon de Muratori, que data de alrededor del año 170 después de Cristo. La lista que tenemos en él es casi idéntica a la que usted encuentra en la Biblia de hoy día. Vea, papá, los libros inspirados del Nuevo Testamento fueron aceptados como tales por personas de fe casi desde el principio. No hubo una gran controversia al respecto. Estas obras estaban circulando por todas las iglesias, y gradualmente se fue reconociendo un bien organizado cuerpo de literatura como el Nuevo Testamento. Lo que vino primero fue la formación no oficial del canon, seguida por controversias como la de Marción, y luego vino la formación oficial del canon. Aparte del establecimiento formal de unos pocos libros que algunos consideran cuestionables, el canon oficial no agregó nada a lo que ya se tenía. Ahora, en respuesta a su pregunta de cómo podemos estar seguros de que todos los libros que debían incluirse fueron incluidos y todos los libros que no debían incluirse quedaron excluidos, me temo que no tengo una respuesta concluyente sobre esto. No puedo negar la posibilidad teórica de que algún libro haya sido incluido y no debía habérsele incluido. Lutero sospechaba esto del libro de Santiago. Ni puedo excluir categóricamente la posibilidad de que un libro inspirado haya sido dejado fuera cuando debía habérsele incluido. Pero no dejemos que esto nos quite el sueño. 3 consideraciones me permiten dormir por la noche. Primero, en algún punto de todo esto tengo que creer en la providencia de Dios. Si Dios se tomó el tiempo y esfuerzo para encarnarse y salvarnos, tengo que creer que también supervisó el proceso general por el cual la información de este evento pasara a nosotros. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu los inspiraría y que el mundo creería en Él a través de su palabra. Si Él inspiró este trabajo, tengo que creer que se aseguraría que fuera incluido en el canon. Si un libro se perdió, tengo que creer que no era de importancia crucial. Segundo, el proceso de reunir los libros inspirados en un canon no fue un asunto informal para la iglesia primitiva. Esta gente estaba muriendo por su fe, lo que los hacía querer asegurarse de que todo aquello en que creían les llegara de la boca de Dios. Nadie querría morir por una mentira. Así es que se aplicaron criterios estrictos sobre estos libros. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo se escribieron? ¿Es su contenido congruente con otras obras que todos reconocen como inspiradas? ¿Los recibieron las iglesias desde el principio como inspirados? ¿Tienen el poder transformador de la palabra de Dios? Ellos estaban en mejor posición que nosotros para responder muchas de estas preguntas, y tenían más que perder si las respondían erróneamente. Por eso me siento confiado aceptando sus decisiones. Además, estas obras llevan ahora el testimonio de cristianos a lo largo de la historia que creen que son inspiradas y que transforman vidas. Así es que si ocurre que encuentro un libro en particular que no me parece inspirado, sería muy presuntuoso de mi parte no sospechar que la falla es más mía que del propio libro.
Finalmente, aun si fuéramos a rechazar las pocas cartas que estuvieron en disputa en la iglesia primitiva, en realidad estas cartas no fueron reconocidas por la iglesia sino hasta el siglo V, no se habría perdido gran cosa en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento forma un monumento increíble que se mantiene intacto aun si llegaran a quitarle algunas piedras notables. Segunda de Pedro, por ejemplo, fue objeto de discusión porque su estilo es muy diferente al de Primera Pedro. Esto se puede explicar fácilmente. Él nos dice que consiguió la ayuda de Silas para que escribiera la primera carta. Primera de Pedro 5, versículo 12. Pero si aún se quitara Segunda de Pedro, no habría alteración mayor. Lo mismo podría decirse de Segunda y Tercera de Juan, Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Todos estos son libros muy buenos y me alegro que estén en el canon. Pero la cuestión es que nada central en cuanto a la salvación depende de su existencia. La idea de que los protestantes deben su Biblia a la Iglesia Católica del siglo V es un error. De hecho, si se va a diferir Iglesia Católica por la línea de papas que la dirigieron, es muy difícil argumentar que en realidad hubo una Iglesia Católica antes del siglo VI, y probablemente aún después. En cuanto a su pregunta sobre la diferencia entre la Biblia católica y protestante, esto no tiene nada que ver con el canon del Nuevo Testamento. La diferencia más bien vino con la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia Católica en el siglo XVI. A partir de ese tiempo ha habido un cuerpo de literatura, conocido como literatura apócrifa, que acompañaba a la literatura canonizada oficialmente de la Biblia. Hubo una diferencia de opiniones entre los líderes de la Iglesia sobre esta literatura. Algunos pretendían que tenía el mismo estatus que la literatura bíblica, y otros no, una ambivalencia heredada del judaísmo. Así es que se decidió incluirla en el canon bíblico como literatura edificante, pero no fue oficialmente considerada con la misma autoridad que el resto de la Biblia. Con la ruptura de Lutero con la Iglesia, sin embargo, el estatus ambiguo de los libros apócrifos tuvo que ser aclarado por diferentes razones. La más importante fue el hecho que los líderes católicos querían citar esta literatura como respaldo de algunas de sus doctrinas que Lutero negaba. Por ejemplo, el purgatorio. Como Lutero negó absolutamente la canonicidad de estos libros apócrifos, la Iglesia Católica del otro extremo se vio forzada a respaldar esta literatura. Ambas posiciones fueron nuevas en la historia de la Iglesia. Por mi parte, papá, estoy en el lado de Lutero. Sin explicar por qué lo estoy, quiero decirle que A. Ni Jesús ni los discípulos jamás citaron los libros apócrifos como autoritativos. B. Los libros apócrifos contienen material que parece contradecir la enseñanza del Nuevo Testamento. C. Los padres de la Iglesia primitiva rara vez citaron los libros apócrifos como autoritativos. Y D. La calidad de la literatura, diría, es significativamente inferior a la literatura incluida en el canon. Pero como con los libros del canon que fueron cuestionados en la Iglesia primitiva, nunca voy a perder el sueño por este asunto. No hay mucho que dependa de ellos. Ni pienso endosar la opinión de antes de la Reforma sobre los libros apócrifos. Si alguien encuentra esta literatura inspirada, edificante y capaz de transformar la vida, grandioso, yo no. Que cada uno decida por sí mismo. El quid de todo esto, papá, es que cualquier asunto menor en torno a la Biblia nunca afectará el contenido central y el mensaje fundamental de la Biblia. Lo animo a que empiece a leerla. Quizá quiera comenzar con los Evangelios, especialmente el Evangelio de Juan. Olvídese de las objeciones y procure oír lo que la obra le está diciendo. Deje que el Espíritu Santo use el texto para que su corazón escuche lo que tiene que oír. El propósito de toda la Biblia, papá, es conducirlo a usted a una relación amorosa con Jesús. La Biblia cobra vida conforme a la medida en que la persona se encuentre con Cristo a través de ella. Con todo mi amor y esperanza, Greg.